Buen día a todos, amados hermanos, conocidos y a todos los que vean este video. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Virgilio Sierra Carmona, donde estudiamos temas interesantes de la Biblia, yendo más allá de la distancia. Padre, en el nombre de Jesús, qué día tan maravilloso, porque la exposición de esta tarde es una que nos va a sacar de dudas, porque hay mucha controversia en el mundo cristiano, pero estudiando profundamente lo vamos a lograr. Así que bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Se titula el estudio de hoy, Cuidado, herejía dentro del cristianismo. ¿Y cuál es esta? ¿Se encarnaron los ángeles caídos? Vamos a ver el gráfico. Nuevamente, se encarnaron los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios allá en esa época inmemorial del reino de los cielos. En el capítulo 6 de Génesis, este ha traído mucha controversia a través de los siglos. Y dice desde el versículo 1 al 2, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Con esta declaración han sacado una cantidad de libros, y esto es absurdo, porque Satanás ha logrado meterse en la mente de algunos para decir que estos hijos de Dios eran los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y vinieron y se unieron con las mujeres y nacieron gigantes, por lo que vamos a leer más adelante. Pero si usted le pone atención a los dos versículos que leímos, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, eso quiere decir todo en la raza humana. Cuando se comenzaron a multiplicar, les nacieron hijas y entre los humanos se mezclaron y se casaron. Entonces, ¿de dónde sacan esto? Yo se lo voy a decir más adelante. Veamos el gráfico. Dice más en Génesis 6:4. Había gigantes en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, de aquí comienzan a inventar esta herejía de que vinieron estos ángeles caídos y se mezclaron con las hijas de los hombres y engendraron hijos. Y más adelante vamos a leer también que de ahí deducen que salieron los gigantes. Pero este versículo es usado por los que insisten en que los gigantes son el resultado de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Pero no se dan cuenta que al comienzo del versículo dice, había gigantes en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Entonces los gigantes no son necesariamente el resultado de la mezcla de los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Había antes y también después que se unieran estos dos pueblos. Este pasaje incluye también a los que no eran de grande estatura, sino a la gente que se distinguía por algún talento, por alguna habilidad. Así que veamos el gráfico, cómo eran los gigantes en aquella época. El más alto registrado fue Og, rey de Basán, después Goliat, y vamos a verlo comparado con la estatura de un hombre normal. Muchos teólogos e intérpretes de la Biblia dicen que los ángeles caídos cambiaron su apariencia angelical por cosas horribles como centauros, lagartos, con cuernos, cabezas de vaca, etc.
y que se enamoraron de las hembras humanas. Esto es contradictorio porque los demonios no se reproducen. Dios no le llama hijos a ninguno de los ángeles. Además de eso, tampoco los demonios o ángeles caídos son visibles. Ellos se meten dentro de las personas, pero no son visibles. Cuando los saduceos le preguntaron a Jesucristo acerca de quién será la esposa de aquella mujer que se casó con 7 hermanos y todos murieron, Jesucristo les dijo: erráis porque no conocéis las Escrituras. Eso está en Mateo 22:30. En el cielo no hay reproducción, porque allá en el cielo serán como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Así que por lo tanto tenemos que descartar esa herejía. Pero no se me canse. Al final les voy a decir cuál es el hereje más grande de la actualidad que está regando estas falsas enseñanzas y que le hace daño no al Señor, pero le hace daño a los creyentes, porque van a estar creyendo en tonterías y además de eso le quitan fuerza a la palabra de Dios. En Hebreos 1 dice: porque a cuál de los ángeles jamás llamó Dios hijo. ¿Se da cuenta? Ahí queda descartada toda posibilidad de que un ángel sea hijo de Dios. Jamás le ha dicho a ningún ángel: tú eres mi hijo. Veamos el gráfico. ¿Por qué hay cierta confusión? Porque hay algunos versículos en la Biblia que dan la impresión de que a los ángeles se les llama hijos de Dios. Pero analizándolos cuidadosamente notaremos que no es así. En Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Los hijos de Dios son todas aquellas personas piadosas que han muerto en la voluntad de Dios y en Cristo Jesús. Pero entre ellos, como hay que reportarse, Satanás se reporta periódicamente al cielo. Entre ellos iba colado Satanás, pero no quiere decir que Satanás era hijo de Dios. Así que tenemos que tener eso en cuenta. Veamos el gráfico. Otro versículo usado por los depredadores bíblicos es cuando hablaba Dios a Job en Job 38:7. ¿Dónde estabas tú cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? A esta figura retórica se les llama personificación de cosas inanimadas, como si fueran seres pensantes. Dios en general es el Padre Creador, porque mire, en el libro de Job dice en el capítulo 38, ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Está hablando de unas estrellas. Otro, ¿enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, aquí estamos? ¿Se dan cuenta? Entonces quieren asociar eso, quieren forzar la escritura para hacer creer esta herejía. Entonces veamos en el gráfico donde las cosas creadas en una forma metafórica alaban al Señor. Como dice en un salmo, que cuando pasa un creyente los árboles aplauden. Eso es una metáfora, dándole personificación a una cosa. Les recuerdo, al final les voy a mostrar cuál es el hereje que promueve más esta herejía. Y también les recuerdo que solo se le llama hijos de Dios a los seres humanos que reconocen al Señor. Y esto incluye a Jesucristo siendo el mismísimo Dios hecho carne. Ahora, ¿por qué no puede ser posible la mezcla entre ángeles y humanos? Porque los ángeles, arcángeles, querubines y serafines fueron creados al mismo tiempo. No tienen género masculino ni femenino. Nosotros los humanos fuimos creados desde Adán y Eva con reproducción. En 1 Corintios 15:39 dice, no toda carne es la misma carne.
sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la carne de los peces y otra la carne de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Los cuerpos celestiales son los de los ángeles y esa otra figura. Los de nosotros son cuerpos materiales. Entonces es imposible que un ángel que no tiene cuerpo material, que no tiene sangre, ni carne, ni huesos, vaya a mezclarse con una mujer y vaya a hacerla engendrar y parir un gigante. Es una herejía absurda. Hay que acabar con ellas. Ahora vemos en un gráfico cómo podría ser un ángel si se le quitara la ropa. Se habrán preguntado ustedes, entonces, ¿quiénes eran los hijos de Dios y los hijos de los hombres? Muy sencillo, en el capítulo 4 de Génesis dice que en vez de Abel, que fue muerto por su hermano Caín, le nació a Adán y Eva Set, y a Set le nació Enos. Y dice la Biblia que a partir de ahí comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Entonces, esos son los hijos de Dios. Porque la palabra dice que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, pasa a ser hijo de Dios. ¿Y quiénes eran los hijos de los hombres? Era la descendencia de Caín, la descendencia de Tubal-Caín, de Jubal, de Lamec, etcétera, que era una descendencia que no le interesaban las cosas de Dios. Crecieron esos dos linajes y se mezclaron. Eso fue todo lo que sucedió. Así que queda aclarado bíblicamente. Realmente es imposible que los supuestos ángeles caídos se hayan mezclado con los seres humanos, porque aquí en la tierra, entre los seres vivos, tampoco se logran resultados si no son de la misma especie. Por ejemplo, aunque un humano se llegue a un animal que también tiene carne, sangre y huesos, no hay gestación de ninguna clase, porque no son de la misma especie genética. Si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, tampoco se produce ninguna gestación. Y si una mujer tiene relaciones íntimas con otra mujer, tampoco se produce ninguna gestación, porque no son de la misma especie. Por eso es importante tener en cuenta las figuras retóricas en cuanto al sentido figurado de que se habla, porque un gran porcentaje de la Biblia es metáfora. Si creemos en esas malas interpretaciones que realmente son contradichas por la misma palabra, estaríamos contribuyendo con las herejías que Satanás quiere regar por el mundo. No se debe hacer una doctrina por uno que otro versículo que nos parezca. Quiero decirles que a veces muchas personas repiten las herejías porque se las han escuchado a otros. Hay un laureado doctor, muy famoso teólogo, que no es con mala intención que lo haga, pero debe pedirle al Espíritu Santo que le ilumine. Él ha tenido muchos videos, tiene muchísima gente que lo sigue y lo escucha, pero él en este punto está equivocado. Él cree que los ángeles caídos fueron los que se mezclaron con las mujeres y salieron los gigantes y esas cosas. Quiero decirle, ese es el doctor Alducin, que él tiene muy buenas prédicas de muchos temas, pero en este punto él está equivocado y no es conveniente que siga propagando eso. Si Dios no le llama hijos a los ángeles que permanecen fieles, ¿cómo podríamos pensar que sí lo haría con los ángeles caídos? Eso es un exabrupto bíblico. Y lo que da pena es que esta herejía es promovida por muchos famosos dentro del cristianismo. Así que, doctor, por favor, revise las escrituras, vaya más allá de la distancia para que tenga la certeza de la verdad. En el nombre de Jesús, amén. En conclusión, nosotros, la raza humana, somos los únicos aptos para ser llamados hijos de Dios. Los que hemos nacido de nuevo, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y mantenemos fieles. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que pagó con su preciosa sangre. Amén. Entregue su vida al Señor y será salvo de estos depredadores bíblicos. Amados hermanos, veamos el gráfico.